Esto es acerca de Jesucristo como modelo en el ministerio. Y hemos hablado acerca de cómo Jesús usaba los recursos para el ministerio y cómo esos mismos recursos que Jesús usaba están a nuestra disposición hoy. Y el último recurso que queremos hablar es el más importante de todos. El recurso indispensable. Se llama la persona del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser ministros efectivos, el Espíritu Santo no puede estar carente. Amén. El Espíritu Santo fue quien capacitó a Jesús para el ministerio. ¿Oyó? Porque cuando Jesucristo descendió y se hizo hombre, él mismo se vació, pero no dejó de ser Dios. Sin embargo, utilizó la potencia del Espíritu para vivir la clase de vida que Dios le había enviado. En obediencia se sometió a cosas que no tenía que hacer, pero lo hizo por amor. Para enseñarnos a nosotros también a vivir esa clase de vida codependiente ¿de quién? Del Padre por medio del Espíritu. Hablamos de que la oración, el uso apropiado de la Biblia, en el caso de Jesús fue el Antiguo Testamento, y descubrir a Dios en todas las cosas, y conocer el momento adecuado, o sea, usar bien el tiempo para usar los recursos de Dios es de suma importancia para nosotros. Pero para usar todas esas cosas y que todas esas cosas funcionen efectivamente, se necesita la persona del Espíritu Santo. Usted no puede orar sin el Espíritu. ¿Entiende? No es posible entender las Escrituras sin el Espíritu. No es posible que las Escrituras se manifiesten en su vida en una manera que transformadora, sin el Espíritu. Porque es el Espíritu que toma la palabra y la hace vida en usted. Por lo tanto, es importante que usted y yo nos relacionemos diariamente con la persona de quién? Con la persona del Espíritu de Dios. También, este Espíritu, dice la Escritura y enseña en muchas partes que Él está en nosotros. Si somos iglesia, si somos cristianos, Él está en nosotros y usted tiene que estar seguro de que Él está en usted. Esto es determinante porque Él es el sello de propiedad de Dios. Lo que determina que usted verdaderamente pertenece a la iglesia. Usted puede estar en la iglesia, pero si usted no lo tiene el Espíritu, usted no pertenece a la iglesia de Jesucristo. ¿Me está entendiendo la importancia de esto? Ahora, este Espíritu no tan solo está en nosotros, Él trabaja en nosotros. Porque nosotros necesitamos trabajo. Porque cuando venimos a los pies de Cristo, ¿cómo venimos? Somos barro. Pero barro sencillo sin problema. Cargado de piedra y de muchas cosas en él. Porque es un barro, no cualquier barro, es barro malo. ¿Estamos entendiendo? O sea, Dios cuando llega a nosotros no llega a una masa pura. Él llega a una masa corrompida. Y Él usa una masa corrompida para transformar esa masa y convertirlo en algo que sea útil. O sea, cuando Cristo vino a nosotros, Él no vino a personas buenas. Él vino a personas que iban directo a la condenación porque eran malos. Y Él toma esa materia y comienza a trabajar en nosotros. Pero no tan solo trabaja en nosotros. Él dice, yo voy a tomarte a ti, voy a vivir en ti, voy a trabajar en ti y voy a trabajar a través de ti. ¿Estamos captando esto? Él quiere trabajar a través de nosotros. O sea que este Espíritu Santo, como ya hemos sido redimidos y comprados por Cristo, ahora se mete dentro de nosotros y también trabaja Él a través de nosotros. Y la Biblia da muchos versículos donde presenta a Dios haciendo en nosotros todas nuestras obras. ¿Lo han leído? Versículos como Isaías 26:12, Señor, tú nos diste paz porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. O como dicen en Hebreos 13, donde dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O como en Filipenses, donde dice que Dios produce por su Espíritu en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O como en Filipenses capítulo 1,
versículo 6, donde dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O como dice la Escritura en Corintios, cuando habla acerca de que mirando como un espejo, ¿ve?, a la gloria del Señor, somos transformados como por el Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios habla continuamente de su obra a través de nosotros. Aunque, y esto es importante que lo entendamos, no está limitado a nosotros. A veces hay gente que dice que el Espíritu Santo no puede trabajar si no es a través de nosotros. Eso es una arrogancia absoluta. Porque antes que el hombre existiese, el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Antes de que el hombre existiese, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban operando y obrando. Lo que pasa es que los hombres nos llenamos de conceptos extraños. Y como que nos ponemos, parece como si fuéramos la cuarta persona de la Trinidad. ¿Me entiendes? Nos ponemos a unos niveles que no nos corresponden. Así que usted y yo tenemos que entender, repito, que el Espíritu está en nosotros, trabaja con nosotros, trabaja a través de nosotros, pero no está limitado a nosotros. ¿Lo captaron? No le pongas límites a Dios de lo que Él puede hacer. Gracias a Dios que no está limitado a nosotros, porque entonces no habría seguridad de muchas cosas. Porque nosotros, aún siendo cristianos, ¿cuántos aquí muchas veces ponen resistencia siendo cristianos? ¿Cómo? Siempre. Sí. Hay una lucha. Ponemos resistencia aún aquí. Mire, amado, el lugar del Espíritu en el ministerio de Cristo, háblenme de eso, fue algo grande. ¿Cómo ustedes han visto, según sus lecturas del Evangelio, cómo estuvo envuelto el Espíritu en el ministerio de Cristo? ¿Fue algo superficial? ¿Cómo estuvo envuelto el Espíritu en la obra de la creación? Pero especialmente, como estamos hablando de Jesucristo como el modelo del ministerio, ¿se ha puesto a pensar en la obra del Espíritu en el ministerio de Cristo? ¿Cómo comenzó todo? Dice la Escritura que Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el papá de Jesús, según eso? El Espíritu Santo. El Espíritu del Altísimo vendrá sobre quién? Sobre María, y el santo ser será llamado Hijo de Dios o Hijo del Ayón. ¿Ve? Vemos el Espíritu desde el principio en el ministerio de Jesucristo. En el principio, en el final y todo el medio lo vamos a estar viendo. Él fue concebido por el Espíritu Santo, dice la Escritura, y también dice que fue Dios el que tomó la iniciativa en la venida de Jesús al mundo. Su nacimiento fue un acto de gracia. El nacimiento de Cristo, un acto de gracia. Dice la Escritura que también el Espíritu Santo vino sobre Jesús en su bautismo. ¿Quién lo inició en el ministerio? El Espíritu Santo. ¿Ve? El Espíritu Santo lo inició en el ministerio, haciendo de su bautismo un acto de inauguración que lo llevaría a la cruz y a la resurrección, porque acuérdense que Jesucristo es el único ser que ha pisado la tierra, que se humanó, que vino para morir. Para usted y para mí la muerte es un extraño y es la razón del pecado. ¿Ve? ¿Están entendiendo esto? La muerte para usted y para mí fue una maldición por causa del pecado y es un extraño. Tánatos, que es lo que significa muerte. Es un extraño. Fue algo que se metió en la tierra por causa del pecado. Si no hubiera habido pecado, que estaban los planes de Dios, todo eso estaba en los planes de Dios. Pero si no hubiera habido pecado, no hubiera habido muerte. Pero Jesús
vino a morir él mismo. Porque él tenía que morir. Fíjense que nosotros tenemos que morir. Porque la paga del pecado es que Vete. nosotros tenemos que morir. Porque nacimos en pecado. Nosotros tenemos. Pero Jesucristo tenía que morir. No. Diferencia de nosotros es que Jesucristo escogió la muerte por nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? Son los planes del Padre. Nosotros no la escogimos. Nos llega por derecho. La trabajamos. Jesucristo no trabajó por la muerte. La escogió a favor nuestro porque nos amó. La tomó sobre sí mismo y la absorbió. Como dice la Escritura, sorbida es la muerte en victoria. ¿Estamos captando hasta ahora? Ok. En el comienzo de su ministerio, la Escritura dice que el Espíritu le impulsó. ¿Sabe lo que dice la versión literal? En el original, en el griego. El Espíritu lo arrojó al desierto. A la verdad que Dios trató bien fuerte a Jesús por causa de nosotros, ¿sabe? ¿Usted ha visto padres que tratan fuerte a sus hijos? Porque un padre muchas veces espera más de un hijo que de cualquier otro. ¿Quién puede decirme? ¿Ah? Porque es su hijo. Ajá. Es el reflejo. Y por naturaleza esperamos lo mejor. Dios sabía quién era su hijo y sabía lo que era capaz de dar. Pues lo trató conforme a su capacidad. Y no le doró la píldora, ni le llenó el camino de rosas sin espinas, ni le ablandó la tierra para que cuando pisase suavecito, como nosotros, con estos tenis que tienen cojines y todas esas cosas. No, la vida de Jesucristo desde que entró a la tierra fue una vida de privaciones. Muchos de nosotros muchos de nosotros hemos vivido y hemos tenido de todo. ¿Ven? Y tenemos de todo. Pero Jesucristo tuvo una vida llena de privaciones. Y su vida siempre estaba en este mundo, ¿cómo? Siendo acosada y en peligros. Dios lo guardó hasta el tiempo en que Él mismo lo pondría en una situación y lo sujetaría a padecimientos. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que le tuvo que haber dolido a Dios poner a su hijo y atravesarlo por todo eso? Yo me imagino que él, la atención que le estaría, pues él sabía que en todo momento lo estaban velando para matarlo. Y claro que uno vivir así, sabiendo que te están velando en todo momento. En el ministerio de Dios, ¿usted cree que Dios no tiene corazón? ¿Usted cree que Dios no tiene sentimientos ni se duele? Si no tuviera corazón o sentimiento, ya nos hubiese fulminado, no lo hubiésemos importado. A veces pensamos que Dios es duro, pero tengamos esto presente. Nosotros amamos poco y sentimos mucho. ¿Quién nos dio las dos cosas? La capacidad de amar, Dios. Y la capacidad de sentir, Dios. ¿Usted cree que usted siente más que Él? Dice la Escritura que todos los vituperios de los que lo vituperaban cayeron ¿sobre quién? Sobre el Señor. La Escritura habla de Dios diciendo que le duelen ¿qué? Las entrañas. Son antropomorfismo. Pero es lo que está diciendo en el lenguaje humano. Estoy muy ¿qué? Dolido. Porque Dios ama profundamente y se duele profundamente.
Por eso se compadece. Si no se doliera, no sería efectivo. ¿Para qué? Para compadecerse. Sometió a su hijo para que su hijo fuese un mediador efectivo. Porque un mediador efectivo tiene que compadecerse de aquellos por los cuales intercede. Tiene que pasar por ese camino y sufrir la dolencia. Eso es el ministerio de Jesús y la obra que ninguno de nosotros podrá jamás imitar. Pero hay cosas de ese ministerio que usted y yo tenemos que llevar a cabo. Y es, por ejemplo, el ministerio de la misericordia. En la Escritura Jesucristo nos muestra el corazón del Padre y su manera de tener misericordia del caído. Pero también nos muestra el celo de Dios por la santidad y lo presenta en un perfecto balance. Nosotros lo recibimos como cosa gratis, pero tenemos que entender que no es gratis. La salvación nunca ha sido gratis. Ese es el disparate más grande que se predica por ahí. No, que la salvación es gratis. Mentira del mismo infierno. La salvación es el acto más costoso que jamás se haya dado, porque costó lo que cantamos ahí, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Habla de los sentimientos y de lo que siente el hombre. Nunca se va a comparar a Dios. Se va nunca. Porque podemos hablar de sentimientos de amor, de esas cosas, pero eso es innato y perfecto en Dios. Pero en el hombre no, porque el hombre es caído. En el caso de Jesús, Dios está con este manifestado, pero había una diferencia entre el hombre común y Jesús. Y es que en Jesús no había pecado. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a distorsionar todos nuestros sentimientos y hoy amamos y mañana no, mañana queremos y pasamos queremos. O sea, nuestros sentimientos nunca se comparan a lo que sintió Jesús y mucho menos a lo que siente Dios. A la magnitud de la grandeza del Señor. Por lo tanto, cada cosa que nosotros hacemos, multiplíquele por el infinito. Hay una doctrina que se llama la infinitud de Dios. Todos los sentimientos que usted y yo, Dios nos dio, que se parecen al carácter moral de Dios, pero ensombrecido, como habló el hermano, por causa del pecado, en Dios no tan solo viven de manera perfecta, sino de manera inmensa e infinita e incalculable. ¿Ve? Porque está la doctrina de la inmensidad de Dios, ¿ve? Donde Dios llena la inmensidad todo, pero también está la doctrina de la trascendencia de Dios, donde va por encima de todo lo que jamás podamos imaginar, y eso le afecta a Él. Sin embargo, su gran amor se da para con nosotros, y Él está diciendo: tú eres mi hijo, ahora yo te envío y tú vas a representar lo que yo soy y vas a llegar hasta donde yo estoy dispuesto. Por lo tanto, no esperes de mí cuando estés en la tierra que te la ponga blandita, porque Jesús iba a experimentar e iba a transmitir el gran amor de Dios, pero también iba a experimentar la gran ira de Dios en contra de toda injusticia. Mira, esto del sentimiento es importante porque el hombre en sus sentimientos tiende a juzgar a Dios. Y no se da de cuenta que Dios es soberano. Dios es soberano en todo. Y eso es una característica de Él, un atributo de Él, que uno, si no lo entiende, de hecho es un misterio, porque tampoco lo va a poder entender. Entonces, cuando suceden cosas extraordinarias, o cosas que tal vez no sucedan a nosotros, como una enfermedad terminal, o cosas así, en nuestros sentimientos, ¿qué hacemos? Juzgamos a Dios. Y decimos: ¿por qué tú Y a eres veces malo? pensamos que juzgamos a los hombres, pero es a Dios que estamos juzgando. Pensamos que nosotros estamos en un nivel de sentimiento más alto que Dios. Y decimos: ¿por qué me está pasando esto?
Gaby. Yo he estado leyendo unos libros que se llaman El caso de la fe, escrito por Lee Strobel, que fue el mismo que escribió El caso de Cristo, donde se hacen estas preguntas que se hacen mucha gente con respecto a Dios. Y estos reclamos que el hombre le hace a Dios son bien pecaminosos. Tanto es así que aún la escritura en Judas dice: aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los impíos, de todas sus obras impías y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra el hombre pecador distorsionado. Se ha sentado muchas veces en una silla para buscar la justicia estando en ignorancia. Justifica su propia maldad y quiere que Dios le avale y lo bendiga en su pecado, pero no justifica a Dios en su justicia por causa de la oscuridad. Pero un día eso cambiará. Un día Dios actuará y entrará en la historia, y toda lengua, aun los que acusan a Dios, reconocerán que sus juicios son justos. Y toda lengua, aun los que ahora se sientan en silla de escarnecedores a hablar contra Dios, tendrán que cerrar la boca y confesar que Él es Señor y que es un Señor justo y bueno, como dice, para que sea justificado cuando juzgare y sea reconocido como justo en el juicio. Mire, el Espíritu impulsó o arrojó en el desierto a Jesús donde fue tentado. Y dice la Escritura que cuando Él volvió del desierto, ¿cómo volvió Jesús en su ministerio? ¿Cómo volvió Jesús del desierto? En el poder del Espíritu. ¿Ve? Haciendo lo que Dios le había mandado. Así que el Espíritu está en todo. Creación, ¿verdad? O más, no creación, sino en la manifestación del Hijo de Dios, en su nacimiento, en su bautismo, en su proceso en el desierto y ahora en su ministerio. Su ministerio fue claramente en el poder del Espíritu. El discurso introductorio de Jesús, que Él mismo da en Lucas 14, 18, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él reconoce eso, que está sobre Él. Cuando muere en la cruz, ¿qué fue lo que Jesucristo entregó? Él entregó el Espíritu. El Espíritu fue entonces cuando Jesucristo muere, resucita, su Espíritu le es transferido ¿a quién? A su nuevo cuerpo. ¿Cuál es el nuevo cuerpo? De Jesucristo. Tú y yo. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, iglesia. Qué maravilloso privilegio que muchas veces no entendemos todas sus implicaciones. Miren lo que dice Juan, capítulo 20, versículos 21 al 22. Lo que significa esto, dice Juan, capítulo 20, versículos 21 al 22. Entonces Jesús le dijo otra vez, cuando se presentó a ellos: paz a vosotros. ¿Se acuerdan? Había resucitado. Se le presenta a los discípulos en Juan 20, 21 al 22 y le dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesucristo tenía que resucitar y ganar la batalla, la decisión final. Y ahora, habiendo saldado todo, habiendo removido lo que estorba, el pecado, la maldad, la condenación y la culpa, removiéndolo de la vida de los que creen, les imparte de su Espíritu. ¿Ven? Y dice la Escritura esto: allí comienza la nueva era cristiana. Anterior a eso, la iglesia, la asamblea de Dios, eran judíos nada más. En el Antiguo Testamento, la asamblea de Dios, la iglesia de Dios, pero ahí se forma la iglesia cristiana, con una puerta abierta a los gentiles. Fue rápidamente después de eso que Dios fue enviado, Pedro fue enviado
y otros que huyeron en esos primeros años, huyeron de la iglesia, de la persecución paulina, y comenzaron a hablarle a los samaritanos. Y Dios los bendijo porque estaba cumpliendo su palabra, donde dice que en su nombre esperarán los gentiles. ¿Ve? Entonces, dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Básicamente Jesucristo dice que sería una tarea imposible la labor que nos tocaría si Jesucristo no hubiese ascendido a los cielos y el Espíritu Santo no hubiese dado. Usted y yo estaríamos sin herramientas, pero hoy no importa el tamaño que usted piense, porque a veces nos miramos y decimos: es que nosotros somos tan insignificantes. Eso es una afrenta a Dios. Usted y Dios son mayoría. No piensen que somos tan insignificantes. Bueno, sin Dios. Pero si Dios está con nosotros, es como el corito: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanecerá sirviéndole al Señor. Y de momento viene y dice: si Jehová está con nosotros, nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer. ¿Ve? Si Dios está con nosotros, nosotros somos mayoría y tenemos que entender esto. En Pablo nos dice en 1 Corintios 12, del 3 al 7. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, del 3 al 7. 12, del 3 al 7. Pablo, acerca del Espíritu, que es la persona y herramienta más importante en el ministerio de la iglesia, en su ministerio para con Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién me lo puede leer? Démelo. 12, 3 al 7. Dice así la palabra del Señor: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Según este texto, el Espíritu Santo se nos da mediante Jesucristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el gran recurso que da poder al ministerio. Uno de los problemas que tiene la cristiandad de hoy es que está tratando de hacer la obra del Espíritu Santo en su propia inteligencia y con sus propias fuerzas. ¿Y qué logran? Lo que logran que los hombres. Y si usted y yo nos ponemos de acuerdo y comenzamos a depender solamente del poder de la obra del Espíritu Santo y a obedecer, ¿qué podría suceder? En vez de los métodos humanos. ¿Saben qué pasa? Que la iglesia de hoy se ha prostituido. La iglesia cristiana evangélica se ha prostituido. Porque ha usado los métodos humanos para alcanzar gente, y una vez alcanza esa gente, como no están convertidos ni transformados, las personas, cuando esos métodos dejan de ser usados, se van. Porque no hay verdadera transformación, porque no hay verdadera esencia, porque no hay operación del Espíritu, sino simplemente argumentos y sabiduría humana. Los daños. ¿Qué? Los daños no humanos. ¿Sí? No, se vuelve uno dañino, ¿verdad? La iglesia. No, lo que se les predica es lo que los mata. Exactamente. Porque si tú vas a predicarle a estas personas, lo primero que te pone es la bajera de, no, ya esto yo lo sabía. Sí. Y entonces no hay un campo abierto como para uno exponerle la palabra. Sí, los predisponen. Y cuando llega la verdad, están cegados. Y la persona no se abre a la realidad de Dios.
y de la necesidad profunda de Dios. A mí me da mucha tristeza, escuche bien, cuando yo veo la cristiandad cómoda de este tiempo. Me da mucha tristeza cuando veo gente que va a la iglesia por las razones equivocadas, buscando satisfacer su propia comodidad, su propio ego, su propia vanidad, sus necesidades personales, y no se dan cuenta ni saben lo que es el Evangelio de Jesucristo. Fíjate, yo estaba leyendo hoy acerca de un predicador, un evangelista, eso de televisión, Ajá, que está preso por diferentes razones de adulterio, ajá. y otras cosas que hizo. Entonces, el pastor que fue a visitarlo, porque lo mandó a buscar acerca de un libro que él había escrito, y el pastor le pregunta por qué cayó en esa situación. Y bueno, para resumir la cuestión, para no olvidar, él le dice que él amaba a Jesús y ama a Jesús. Que no hay arrepentimiento de parte de él ama a Jesús. Y entonces el pastor sigue indagando cuál es realmente el problema. Entonces él le pregunta, en una de las preguntas que le hace, dice, y todas las personas que te han escuchado, él dice, todos están igual, todos aman a Jesús. Pero pasa eso, o sea, son personas que realmente dicen que aman a Jesús, pero lo que aman es un Jesús ficticio en sus vidas. Porque el problema de esta gente es que no teme a Dios. Hace falta temor de Dios. Y ese hombre no tenía temor de Dios, porque si hubiera tenido temor de Dios, no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, dicen, y de hecho uno le pregunta a la gente, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Jesús? Y muchos dicen que sí. Pero no viven de espalda de él. Pero no viven en el temor de Dios. Sí. Y ese es el problema que tiene ese señor. Y está preso porque si él hubiera tenido temor de Dios, él no hubiera robado, no hubiera hecho desfalco dentro de la iglesia, no hubiera adulterado, no hubiera hecho un montón de cosas que hizo. Pero él se llama a Dios. Y no está arrepentido. Claro, ahora mismo estamos aquí seguros. Tú le preguntas a cada uno si ama a Dios, todo el mundo va a decir que sí. Pues si tú amas, todo el mundo va a decir que sí. Ahora, hay que ver cuál es el Jesús que ellos están adorando y cuál es el cual ellos están entregando sus vidas. Porque muchas veces, es como dice el que escribe el artículo, dice que el problema es que ellos están adorando a un Dios ficticio. Un Jesús conforme a su propio corazón. Un ídolo creado, pero no es la imagen de Dios ni lo que Dios revela acerca de sí mismo. La Biblia dice que este tipo de personas convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y con ellos niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más malo que dice la Escritura en Judas, el versículo 4, que para esto están destinados. Están destinados para esta condenación, o sea, la condenación de un endurecimiento en su idolatría porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabes eso? No recibir el amor de la verdad para ser salvo, se ha endurecido en tus propios pensamientos y opiniones porque no tuvieron en cuenta la enseñanza del Espíritu cuando hablaba y daba testimonio de Jesucristo. Mire, amados, el poder del ministerio es el Espíritu. Él está presente donde quiera que esté Jesús. Pero generalmente descuidamos la dirección y la guianza del Espíritu. Dios lo envió a su Hijo. Y cuando Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, envió al Espíritu para que nos guiase y nos dirigiese. Pero muchas veces nosotros no le hacemos caso al Espíritu y nos volvemos rebeldes contra su voz. ¿Cómo terminan los mensajes a la iglesia en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El problema es
que nos hemos vuelto sordos a la voz del Espíritu y a la dirección de Dios. ¿Tú vas a decir algo? Que el otro día le enseñó un video a Ana, nuevo que hizo Gibson, Ajá. una banda cristiana australiana. Y el último video que tiraron, la canción se titula Paz. Pero el video mostró todo lo contrario a la paz. Lo que me trajo a mi corazón la primera vez que lo vi fue temor de algo feo. Porque lo que mostraban eran cosas antibíblicas. Querían mostrar cosas que tuvieran que ver con la paz. Pero el Espíritu Santo le regaló a una muchacha que hiciera un video de lo que estaba sucediendo en ese video. Ajá. Y pues lo malo de esto es que Hillsong, una agrupación que ha influenciado a la verdad a otras personas que el Señor la ha utilizado para a salvar a millones, y están tirando un video completamente mundano y satánico. Y algo sorprendente, porque dice, ¿cómo es posible que una agrupación, por lo menos quizás, a menos que estén divididos, porque está Hillsong United, Worship, Young and Free, y el que tiró ese de Young and Free, son jóvenes que están como que tergiversando y poniendo música de brincar, con música de discoteca y todas esas cosas. Pero lo que queremos traer es adoración a Cristo, y que la gente se humilla, no hacer las cosas como el mundo las hace, porque ¿qué diferencia están haciendo? Y eso sucede cuando la palabra no tiene un lugar central en la vida de la iglesia. Hay, y podemos adorar y cantar al Señor, podemos hacer ciertas cosas, pero hay ciertos límites claros, y hay ciertos límites que Dios sí establece, y esos límites tienen que ver con la naturaleza santa de un Dios santo. ¿Ve? Y el Señor nos habla por medio de su palabra y nos dice qué debemos hacer, dónde debe estar centrado nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento debe ser dirigido por el Espíritu según las Escrituras. Pero muchas veces descuidamos no tan solo su dirección, sino que no nos llenamos de su fortaleza. Usted necesita un stronghold, una fortaleza. Y la Biblia dice que Dios la ha provisto, pero muchas veces desechamos tanto la guía como la protección del Espíritu. Y vamos por la vida desnudos, sin las armas que nos han sido dadas, sin utilizarlas, sin saber utilizarlas, teniéndolas ahí al alcance. Porque no estamos prestando atención. El poder del ministerio es el Espíritu. Y tratar de hacerlo nosotros mismos y luego extrañarnos por nuestro fracaso se asemeja a tratar de arreglar una radio u otro aparato electrónico y darnos cuenta que jamás lo habíamos enchufado. Sí, esto no sirve, qué porquería, y lo tiramos contra el piso. Pero nunca nos dimos a la tarea de enchufarlo para que funcionara. Si no estamos enchufados al cielo por medio del Espíritu Santo, vamos a hacer la misma labor que una radio sin pilas y sin conector eléctrico. Es la fuerza, la vitalidad de Dios que Dios ha dado a su iglesia. Él es el Espíritu de la promesa. Amén. Amén. Él es lo sobrenatural de Dios. Lo que hace a la iglesia un ente sobrenatural. Una iglesia sin el Espíritu es un club. Pero una iglesia llena del Espíritu es el poder de Dios manifestado en la tierra. Estamos captando la idea. Mire, amado hermano, tener a Jesús es tener al Espíritu. Pablo nos lo muestra en la Escritura, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 9 al 11. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8, 9 al 11. Estamos ahí en la recta final para el día de hoy. Pero vamos a discutir este texto. Romanos 8, versículos 9 al 11. Lo voy a estar dando lectura lentamente. Escúchenlo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Obviamente, cuando dice la carne, está hablando de la naturaleza pecadora. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Están haciendo una afirmación de la realidad que viven aquellos que son gobernados por ¿quién?
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si Cristo está en nosotros, el Espíritu mora en nosotros. Si el Espíritu no está en nosotros, Cristo no está en nosotros. ¿Ves lo que Dios está diciendo? El que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este pasaje es muy importante porque aclara perfectamente la identificación del Espíritu con Cristo. Por ahí se predica una doctrina donde dice, no, es que tú recibes a Cristo, pero entonces tienes que ser, tienes que también recibir al Espíritu Santo. Como algo distinto. La manifestación de que recibiste a Jesucristo, ¿qué? ¿Que recibiste a quién? Eso no fue lo que dijo el texto. Si tienes a Cristo, tienes al Espíritu, dice el texto. Si no tienes al Espíritu, no tienes a Cristo. Y eso es lo que enseñaba el apóstol Pablo a los gentiles. O sea, vamos a creer la Escritura. Pero hermano, eso refuta tal enseñanza en tal versículo. No refuta ninguna enseñanza. Refuta tal vez una mala interpretación nuestra con respecto a un versículo. Pero no refuta en ninguna manera las Escrituras, ni las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay muchos conceptos que como iglesia, las distintas iglesias de Cristo han viciado. Tener a Cristo, según este texto, es tener el Espíritu. Y no tener a Cristo es estar perdido. Escuche bien, si usted no tiene a Cristo, usted está perdido. Pero la Biblia dice, ser cristiano es tener el Espíritu. Y si vosotros tenéis el Espíritu de Cristo, son de Él. Pero si no lo tienes, no eres de Él. Lo dice claramente el texto. Así que la presencia del Espíritu no siempre es reconocida. Y el poder del Espíritu no siempre se apropia. Pero no significa que no esté. ¿Están entendiendo? La iglesia que tiene a Cristo como Señor, tiene al Espíritu como director. Amén. La palabra dice que la fe es por el oído. ¿Dónde está el Espíritu ahí? Pero el Espíritu está. Porque el Espíritu coge esa palabra y la lleva al corazón. Y es la manifestación de que el Espíritu ha obrado. Mire, amados, puede suceder, y ha sucedido, que muchos que han comprado un terreno que no tiene agua disponible, hacen grandes esfuerzos para traer agua de larga distancia. Y tú ves a las personas trayendo tuberías de diferentes distancias, ¿verdad? Y por muchos años han trabajado más y más buscando estas aguas de lugares distantes, porque nunca se dieron a la tarea de buscar en el terreno que compraron. Y luego, habiendo pasado muchos años, descubren que su terreno era rico en fuentes de agua. Ellos pasaron la salsa y el Guayacán buscando agua a la distancia, pero el terreno tenía manantiales. Y que lo único que necesitaban era cavar un pozo. Y no muy profundo. Lo único que necesitaban era cavar un pozo, amados hermanos, para obtener el importante recurso, el elemento de la vida. El agua había estado en la propiedad todo ese tiempo, pero nunca la habían usado porque no habían construido el pozo. Iglesia de Dios que se reúne en Batelis. El Espíritu Santo ha estado con nosotros por mucho tiempo. Pero muchas veces no hemos obtenido lo que podíamos haber tenido, porque no hemos cavado
conceptos, nuestras propias maneras, lo que pensamos que debe ser, pero el Espíritu ha estado disponible. Les invito en el nombre del Señor Jesucristo a junto conmigo cavar pozos que nos conecten con la presencia del Espíritu. ¿Qué palas hemos de usar para cavar esos pozos? Las palas que el Espíritu provee. ¿Qué palas el Espíritu provee para cavar esos pozos? La oración. Dios está buscando hombres y mujeres de oración. La palabra. Dios está buscando hombres y mujeres que sean diligentes en la palabra. El aprender a ver la vida con la mirada celestial. El aprender a usar nuestros tiempos para lo que aprovecha y para lo que tiene bendición en esta vida y en la venidera. Y el aprender a relacionarnos de una manera íntima y real con el Espíritu de Dios. Para tener acceso a lo que Dios da y ya tiene. Y nos ha provisto por medio de Jesucristo. Jesucristo ha provisto para nosotros grandes recursos, pero muchas veces dependemos de otras cosas. Confiamos en otras cosas y obtenemos simplemente lo que el hombre puede lograr. Amados, el Espíritu Santo está presente en nosotros. El Espíritu Santo está en la iglesia. Él ha estado allí en cada servicio. Lo que pasa es que muchas veces lo que ha estado es contristado. Muchas veces hemos contristado al Espíritu. ¿No se ha dado cuenta? A través de los años hemos contristado su Santo Espíritu. A veces hemos intentado apagar su Espíritu. Y a través de los años el Espíritu nos ha hecho llamado. Yo estoy aquí. Ha estado allí en cada servicio y en cada momento de la vida. La dirección y el poder del Espíritu en nuestro ministerio depende del canal o pozo que abrimos para que el agua fluya. Hay un instrumento que Dios nos ha dado para cavar en las fuentes de los pozos de salvación, para beber vino y leche. ¿Sabe cuál es? El arrepentimiento. Volvernos de nuestros malos caminos y de nuestra manera de pensar y volvernos a Dios. Y Él promete multiplicar las corrientes. De hecho, Él nos invita a los que quieren beber de las aguas, a los que quieren beber de la leche que Él da, vengan y compren sin dinero. Ya Él salió, está allí para nosotros. Simplemente lo tenemos que tomar. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento y la fe. A veces la gente se cree que porque ya se arrepintió para con Dios y para sí, creer en el Señor Jesucristo, no le hace falta arrepentirse diariamente de ciertas actitudes que muchas veces asumimos. Pero ¿sabe algo? La iglesia de Dios vive en arrepentimiento. Porque todavía hay muchas cosas en nuestra vida y maneras de pensar que tienen que ser desechadas. Arrepentirnos continuamente. Nos movemos en arrepentimiento y nos movemos en fe. Cuando yo leo la historia de los grandes héroes de la fe, muchos de ellos se retractaron a través de su vida de muchas cosas. Y Dios cada vez los iba usando más, pero en ese caminar se iban retractando de otras cosas. Y usted y yo vamos a llevar por ese mismo camino también. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a abrir los pozos? Sumisión. Sumisión, esa es la palabra. Sumisión humilde a Dios. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Tenemos que humillarnos. Tenemos que orar con sinceridad de corazón y transparencia y decir, Señor, no mi nombre y no mi gloria, sino tu nombre y tu gloria.
Amén. Sea hecha tu voluntad, como se hace en el cielo, en mi vida, Amén. en la iglesia bautista de Batelle, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo. Entrega radical, radical. ¿Ve? Sumisión, reconocimiento de su voluntad, entrega radical y total a Jesús como Señor. Y esto solamente lo logra el Espíritu. El hacer esto es evidencia de la operación del Espíritu. ¿Sabe? Termino. Escuche, termino. Esta es la conclusión de esta parte del estudio. El ministerio integral. Usted tiene los recursos que tuvo Jesús. Todos los recursos que usó están a nuestra disposición. Por eso Él pudo decir: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entienda lo siguiente: esa no es la única vez que se repite esa expresión en la Escritura. Jesucristo le dijo: si ustedes me amaran, se gozarían, porque he dicho que voy al Padre. Porque si yo no voy al Padre, el Espíritu no vendría. Él está diciendo: iglesia, es un gozo que yo haya ascendido, porque si fuere al Padre, os lo enviaré. ¿Estamos captando la idea que el Señor quiso transmitir? Como cuerpo de Cristo y servidores en su reino, debemos darnos cuenta que si queremos hacer la obra de Dios, debemos reconocer por nosotros mismos que no podemos. Debemos comprender que el testimonio eficaz no está bajo nuestro control. Es Jesús quien controla el testimonio eficaz por medio del Espíritu. Él prepara los corazones tanto del que testifica como el que recibe el testimonio. Él dirige el testimonio y Él da los resultados del testimonio. Nosotros simplemente tenemos una sola labor: permanecer flexibles y obedientes para no entorpecer o estorbar. Iglesia, flexibles para no entorpecer o estorbar. Leí en un meme el otro día: si usted cree que no puede hacerlo, deje espacio a aquel que lo está haciendo. Pero puede ser. ¿Verdad? Lo decía así. Sí, porque hay gente que dice no se puede, sin embargo hay gente haciéndolo. Pues no digas que no se puede. Es que no, eso no. Mejor diga: no quiero. Es más real. No me da la gana. Demuestra que aunque usted se vaya al infierno, se fue al infierno con gusto. Porque cuando Cristo nos recoge, ¿qué? Desparrado. ¿Me entiende? Pero si usted está de parte de Cristo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Sigamos a Jesús. Utilicemos sus recursos y procedamos como Jesús lo hizo. Sigamos a Jesús. Utilicemos sus recursos y procedamos como Jesús lo hizo. Oremos. Padre Santo, te doy gracias.